Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. José, hijo de David, no tengas reparo. Le dijo el Señor a través del arcángel: no tengas reparo ante el querer de Dios. No tengas reparo ante la voluntad de Dios. Y como José era un hombre justo, maduro en su fe, él había tomado una decisión. Su voluntad humana tomó una decisión que él creía que era la correcta y que daba obediencia y gloria a Dios. Su decisión era una decisión religiosa. Porque según los judíos, una mujer que resultase embarazada sin casarse tenía que ser apedreada. Entonces, él quiso cumplir con una ley religiosa repudiándola en secreto, protegiéndola. Ya era un hombre justo, quiso proteger a su esposa, pero no quiso casarse con ella, porque siendo un hombre justo, para él no era válido casarse con alguien que ya estaba en embarazo. Es un hombre santo, justo, qué belleza. Pero esa santidad y esa justicia necesitaban algo más, una intervención divina, para que dejara de ser una justicia y una santidad humana y se convirtiera así en una justicia y santidad divina. Y por eso Dios interviene y le dice: no tengas reparo, esto es voluntad de Dios. Y entonces José entendió que es voluntad de Dios. Y como su justicia consiste precisamente en agradar a Dios, entonces dice el Evangelio que cuando se despertó del sueño, donde el ángel le había explicado todo, hizo lo que le había mandado el ángel. Obedeció a la voluntad del Padre Celestial. Hizo la voluntad de Dios. Y ahí está el secreto. Ahí está la grandeza de este hombre. Ahí está la justicia y la santidad. Conocer la voluntad de Dios y hacerla. Y eso le dio un gran regalo. Lo hizo custodio. ¿Custodio de qué? ¿De una perla? ¿De una riqueza? ¿De un bien? Lo hizo custodio de lo más grande, de lo que el Padre más ama: su Hijo Jesucristo y María Santísima. Lo que más ama el Padre se lo entregó a José. ¿Saben lo que eso significa?
¿Qué no habrá entonces en José para que el Padre Celestial, le confíe lo que más ama a su Hijo y a María? Lo que hay en José es una obediencia a la voluntad de Dios. Entonces es la voluntad de Dios la que nos va a permitir ser justos y santos ante Dios. Y si adoptamos esa voluntad de Dios, no solamente para hacerla, dice Jesús, si aquel que tan solo piensa en hacer la voluntad de Dios, cómo se transforma a sí mismo y cuánta alegría le da a él, cómo será viviendo en esa voluntad. Pues conozcamos la voluntad de Dios, hagamos su voluntad, es más, vivamos en su voluntad, y entonces el Señor nos hará custodios de lo más grande, que es su misma voluntad. Porque Él no va a entregar su voluntad a un alma inconstante, a un alma voluble, a una voluntad humana. No. Él va a entregar su voluntad a un alma obediente, perseverante, justa, que sí va a custodiar el don más grande que Él hoy está entregando a su iglesia, su voluntad. Y así como lo hizo con José, lo quiere hacer con todos nosotros y aún mayor. Nos quiere dar ese don, pero necesita encontrar en nosotros la custodia de ese don. Y la manera como podemos demostrarle es siendo perseverantes en este conocimiento de estas verdades, en la vivencia de ellas, y así las estaremos protegiendo con nuestra vida, viviéndolas, haciéndolas vida en nosotros, como fue vida en María. María, la hija predilecta del Padre, fue la mayor custodia del don más grande que Dios ha dado a la humanidad, su voluntad. Por eso fue la madre de Dios, porque supo custodiar, porque supo cuidar lo más grande, y por eso Dios Padre le da a Dios Hijo para que lo guarde y lo custodie, juntamente con José. Que por sus intercesiones el Señor nos conceda a nosotros también la gracia de ser custodios de un don que el Señor está preparando para darnos a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.